Había una vez un sitio web en la Deep Web conocido como Camino de Seda. Era un mercado ilegal de sustancias ilícitas. Me enteré de su existencia por medio de algunos conocidos que lo habían utilizado. Nuestro proveedor habitual de cannabis se estaba mudando fuera del estado, y él era nuestra única conexión. Por lo tanto, mis amigos empezaron a usar ese sitio web y aseguraban que era confiable. El momento no podría haber sido más oportuno para conseguir un poco de marihuana, ya que mis padres se encontraban en Atlantic City durante el fin de semana. Decidí descargar el navegador Tor para investigar por mi cuenta. El vendedor más destacado del sitio ofrecía cannabis, por supuesto. Dejé un comentario en una de las publicaciones más recientes pidiendo a alguien que confirmara si era legítimo. Regresé al sitio cerca de una hora después y vi que tenía un mensaje nuevo. Era de un usuario llamado Sheno, quien había leído mi comentario y me ofreció venderme una onza a un precio muy bajo, pero solo hacía tratos en persona. Ya había realizado intercambios locales antes y nunca había tenido problemas con ellos, así que le mencioné que vivía en Washington. Resultó que él estaba a solo una hora de distancia. Le propuse que nos encontráramos a mitad de camino, pero para mi sorpresa, accedió a venir directamente a mi ciudad. No podía rechazar una oferta así. Me dijo que llegaría después de salir de trabajar, alrededor de las 9 de la noche. Le sugerí reunirnos en el estacionamiento de Wendy's. Sin embargo, me hizo preguntas extrañas, como mi dirección exacta y con quién vivía. No quería compartir mi información personal con un vendedor de cannabis, así que mentí y le dije que vivía solo. Un poco después me escribió diciendo que había encontrado un lugar mucho mejor para el encuentro, detrás de una vieja tienda cerrada a las afueras de la ciudad. Esa propuesta me inquietó, pero estaba tan desesperado por conseguir marihuana que acepté. Sabía perfectamente dónde quedaba ese edificio, así que manejé hasta allí y llegué en unos 5 minutos. Estacioné mi auto detrás del lugar, pero no había nadie más por allí. Poco después recibí un mensaje diciendo que estaba en camino. Esto no tenía sentido. Si vivía a una hora de distancia, ¿cómo podía conocer ese lugar? Esperé en mi auto durante unos 20 minutos, pero nunca recibí otra respuesta. En ese momento decidí que lo mejor era irme. Tenía un mal presentimiento, como si algo estuviera fuera de lugar. Llegué a casa 10 minutos después. Cuando llegué noté que la puerta de entrada estaba abierta, aunque estaba seguro de haberla cerrado antes de salir. Esto me preocupó, ya que mis padres aún no habían regresado. Estacioné en el camino de entrada y entré a la casa. Las luces de la planta alta y de la habitación de mis padres estaban encendidas, y escuché un ruido extraño como algo arrastrándose. Grité, «Mamá, papá», y el ruido se detuvo. La puerta de su habitación se cerró de golpe. Algo estaba claramente mal. El auto de mi papá no estaba en el garaje y no respondían a mis llamados. Tomé un cuchillo de la cocina y subí corriendo las escaleras. Derribé la puerta de la habitación de mis padres, pero no vi a nadie. Sin embargo, el joyero de mi mamá estaba abierto. Tomé el teléfono fijo de la habitación y llamé al 911. Mientras hablaba, algo me agarró desde debajo de la cama. Instintivamente apuñalé el brazo que me sostenía con el cuchillo. Un hombre comenzó a gritar de dolor y salió gateando de debajo de la cama con el cuchillo aún en el brazo. No me miró. Simplemente corrió hacia la puerta principal y escapó. Solo pude observarlo brevemente. Era un hombre de piel oscura. Llevaba un sombrero hacia atrás y ropa desgastada. Subió a un Honda negro y se fue. La policía llegó poco después y revisó toda la casa, asegurándose de que ya no hubiera nadie. Les expliqué lo ocurrido y mencioné el trato en Silk Road, aunque sabía que rastrear a alguien en la Deep Web sería casi imposible. Esa noche mis padres finalmente regresaron. Les conté todo lo que había sucedido. Decidimos pasar la noche en un hotel y, días después, nos mudamos temporalmente con unos familiares mientras la policía continuaba la investigación. Una semana después, recibí una llamada del detective a cargo. Habían encontrado el auto del intruso abandonado a las afueras de la ciudad. Dentro del vehículo hallaron identificaciones falsas y herramientas de robo, pero no había rastro del hombre. Aunque nunca lo atraparon, tomamos medidas adicionales de seguridad en casa para que algo así no volviera a suceder. Esta experiencia me enseñó una valiosa lección sobre los riesgos de la Deep Web y la importancia de la seguridad en línea. Aunque la vida eventualmente volvió a la normalidad,
El recuerdo de esa noche permanecerá conmigo como un recordatorio de los peligros ocultos en las sombras de Internet. Todo comenzó como un simple experimento. Mis compañeros y yo habíamos escuchado relatos espeluznantes sobre la Deep Web, historias de piratas informáticos, mercados clandestinos y videos inquietantes. Al principio lo tomamos como otro mito urbano, algo que la gente inventaba para asustar a los curiosos. Sin embargo, cuanto más investigábamos, más intrigados nos sentíamos. Una noche, en la habitación de mi amigo Javier, decidimos explorar por nuestra cuenta. Javier era el experto en tecnología del grupo, el que siempre tenía una solución cuando nuestros teléfonos se bloqueaban o cuando queríamos instalar algo sin pagar. Nos enseñó cómo descargar Tor, configurar una VPN y, por supuesto, navegar sin dejar rastros. Nos sentíamos como auténticos hackers, con nuestras identidades protegidas y el lado oscuro de la red al alcance de nuestras manos. En cuestión de minutos, estábamos sumergidos en foros y salas de chat que parecían sacados de películas de espionaje. Había de todo: teorías conspirativas, libros prohibidos y tutoriales sobre cosas que preferiría no recordar. Pero nada de eso nos preparó para lo que estaba por venir. Una noche, mientras navegábamos sin un rumbo fijo, nos encontramos con un foro que se llamaba Las Crónicas de la Red Negra. El título nos atrapó al instante. Era un foro privado, accesible solo por invitación. Javier, con su habitual astucia, encontró una forma de entrar utilizando una vulnerabilidad que descubrió en un foro de hackers. Una vez dentro, nos dimos cuenta de que aquello no era un foro cualquiera. El diseño de la página era minimalista, sin gráficos llamativos ni colores estridentes, solo texto blanco sobre un fondo negro. Las publicaciones eran largas y detalladas, y lo más perturbador era que estaban escritas en primera persona. Más que un foro, parecía un diario colectivo. Las entradas relataban encuentros misteriosos, asesinatos encubiertos y experimentos humanos. Algunas historias estaban redactadas de forma tan convincente que era difícil creer que fueran falsas. Parecía que alguien había recopilado los diarios de las mentes más retorcidas del mundo y los había publicado para que otros los leyeran. Al principio, pensamos que eran solo relatos de terror, un intento más de asustar a los principiantes. Pero entonces encontramos una publicación que cambió todo. Se titulaba El Observador y estaba firmada por alguien que se hacía llamar El Mensajero. El texto era extenso, casi 10 páginas sin pausas ni imágenes. Narraba la experiencia de un hombre que descubrió que alguien lo vigilaba, pero no de la forma habitual. El observador podía verlo a través de las pantallas, incluso cuando su computadora estaba apagada. Sabía todo sobre él, su rutina diaria, sus secretos más oscuros e incluso pensamientos que nunca había compartido. A medida que la historia avanzaba, el hombre se volvía más paranoico, hasta que decidió enfrentar al observador. Al final, solo quedaban unas líneas escritas apresuradamente. Ya no puedo soportarlo, está en mi mente, no puedo pensar, no puedo escapar. Javier y yo nos miramos, visiblemente inquietos. Algo en la manera en que estaba escrito nos afectó profundamente. Parecía impregnado de una desesperación genuina, no la típica fantasía de horror que se encuentra en Internet. Javier, que hasta ese momento había sido el más valiente, sugirió que dejáramos de leer. Pero mi curiosidad me dominaba. Quería saber más sobre el observador. Entonces notamos una respuesta al final del hilo. Era un enlace marcado simplemente como más información. Sin pensarlo mucho hice clic. La página a la que nos llevó era un video en directo. La calidad era baja, como si estuviera siendo transmitido desde una cámara oculta. Al principio no se veía nada, solo una habitación oscura. Pero poco a poco, la imagen se aclaró. Era un cuarto que se parecía demasiado al mío. Una cama desordenada y una computadora encendida en el escritorio. Por un instante me pregunté si alguien había instalado una cámara en mi casa. La idea me parecía absurda, pero la habitación se veía inquietantemente familiar. De repente, alguien entró en escena. Era un hombre, aunque no pude distinguir sus rasgos. Estaba vestido con ropa oscura y llevaba una máscara blanca, lisa y sin expresión, como las que se usan en el teatro para representar a personajes sin rostro. El hombre caminó lentamente hacia la cámara y la inclinó hasta que apuntó directamente a su cara. «Hola», dijo con una voz distorsionada por algún tipo de modulador. «Si estás viendo esto,
Es porque has encontrado al observador. Javier y yo nos quedamos paralizados. La voz del hombre llenaba la habitación como un eco. Quiero hacerte una pregunta, continuó. ¿Te has sentido observado últimamente? Como si alguien te siguiera en cada movimiento, incluso cuando estás solo. No respondimos. Era como si el hombre estuviera hablando directamente a nosotros. Eso es porque te estoy observando. Desde que hiciste clic en este enlace, ahora soy parte de tu vida. Te seguiré a todas partes. Te veré, incluso cuando creas que estás solo. Apagué la computadora de golpe, mi corazón latiendo a 1000 por hora. Javier me miró, tan aterrorizado como yo. ¿Qué fue eso?, preguntó con la voz temblorosa. No lo sé, respondí. Pero creo que deberíamos dejar de meternos en estas cosas. Esa noche decidimos no hablar más del tema y fingir que nada había ocurrido. Sin embargo, en el fondo ambos sabíamos que algo había cambiado. Sentíamos una presencia constante, algo invisible que nos seguía a todas partes. En la escuela, en nuestras casas, incluso cuando estábamos con amigos. La sensación de estar siendo observados nunca desaparecía. Una semana después comenzaron a llegar los mensajes. Aparecían en mi correo electrónico, uno cada día, siempre con el mismo asunto, ¿me ves? Al principio pensé que se trataba de una broma de Javier o de algún otro amigo que había oído la historia. Pero cuando le pregunté, Javier negó saber algo al respecto. Los mensajes eran breves, a veces solo una palabra o una frase. Estoy aquí, decía uno. Otro simplemente decía, pronto. Era como si alguien intentara manipular mi mente, romper mi cordura. Una noche después de apagar la computadora recibí otro mensaje. Este era diferente. No tenía asunto y el cuerpo del correo estaba en blanco. Sin embargo, incluía un archivo adjunto, una imagen. Dudé antes de abrirla, pero finalmente lo hice. La imagen era de mí, en mi cuarto, tomada desde afuera de mi ventana. Podía verme claramente, sentado frente a la computadora, mirando la pantalla. La sangre me hirvió. ¿Cómo era posible? Nadie podía haber tomado una foto desde esa perspectiva sin que yo lo notara. Corrí hacia la ventana y la abrí de golpe, pero afuera no había nadie. Solo el silencio de la noche. El miedo se convirtió en paranoia. Cada sombra, cada reflejo me hacía sentir que alguien me vigilaba. Revisé mi cuarto en busca de cámaras, pero no encontré nada. Inspeccioné mi computadora buscando virus o malware, cualquier cosa que pudiera explicar lo que estaba ocurriendo, pero todo estaba limpio. Era como si el observador estuviera siempre un paso por delante de mí. Javier me llamó al día siguiente. Su voz estaba llena de preocupación. Me contó que él también había empezado a recibir mensajes y que alguien había dejado un sobre en su buzón con fotos de él y su familia. Estábamos aterrados, convencidos de que alguien nos estaba siguiendo. Decidimos acudir a la policía. Pero cuando relatamos nuestra historia, nos miraron con escepticismo. Dijeron que era imposible rastrear los correos anónimos y que probablemente se trataba de una broma pesada. Salimos de la comisaría con una sensación de impotencia. Nadie iba a ayudarnos. Las semanas siguientes fueron un infierno. Javier dejó de ir a clases y se encerró en su casa. Yo apenas podía dormir, siempre alerta, esperando el siguiente mensaje o la próxima foto. Mis padres comenzaron a preocuparse por mi comportamiento, pero no sabía cómo explicarles lo que ocurría sin sonar como un lunático. Me sentía atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Una noche, mientras estaba en mi cuarto con las luces apagadas, escuché un golpe en la ventana. Me levanté lentamente, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Abrí las cortinas y lo vi. Había una figura de pie en el jardín, vestida completamente de negro, con la misma máscara blanca, lisa y sin expresión que habíamos visto en el video. Mi mente entró en pánico. Cerré las cortinas de golpe y corrí hacia la puerta, asegurándome de que estuviera cerrada con llave. Quería gritar, pero el miedo me paralizó. Minutos después recibí un mensaje en mi teléfono. No era de un número conocido. Te dije que te estaba observando. Eso fue lo último que recuerdo antes de perder el conocimiento. Desperté en el hospital, rodeado de mis padres y Javier. Me dijeron que me habían encontrado desmayado en mi cuarto, con la puerta cerrada y las ventanas aseguradas. Nadie había entrado en la casa. No había rastro del hombre de la máscara. Todo fue un sueño, me dijeron. Pero yo sabía la verdad. Sabía que el observador estaba ahí, esperando el momento adecuado para aparecer de nuevo. Intenté retomar mi vida.
olvidar lo que había pasado, pero los mensajes continuaron llegando, cada vez más amenazantes. Javier también seguía recibiéndolos. Ambos comenzamos a ver al hombre de la máscara en todas partes, en las esquinas de las calles, en las sombras de los edificios. Nadie más lo veía, solo nosotros. Era como si estuviéramos atrapados en un juego macabro del que no podíamos escapar. Decidí dejar de usar la computadora, desconectarme de internet. Pensé que si me aislaba, el observador me dejaría en paz. Pero los mensajes seguían llegando, a mi teléfono, a mi buzón, incluso en papel, deslizándose por debajo de la puerta de mi cuarto. Sentía que estaba perdiendo la razón, que la realidad se desvanecía y solo quedaba la paranoia. Una noche, Javier desapareció. Sus padres dijeron que había salido de casa y nunca volvió. La policía lo buscó durante semanas, pero no encontraron rastro de él. Yo sabía la verdad. Sabía que el observador lo había tomado, que ahora era su turno de jugar con él. Me pregunté cuánto tiempo más tendría antes de que vinieran por mí. Estoy escribiendo esto como una advertencia. Si encuentras un foro llamado Las Crónicas de la Red Negra, aléjate. No sigas los enlaces. No leas las historias. No cometas el mismo error que yo cometí. Porque si lo haces, el observador te encontrará. Y una vez que te haya encontrado no hay escapatoria. Puedes cerrar todas las puertas, apagar todas las luces, pero él siempre estará ahí, en las sombras, mirándote. Y un día, cuando menos lo esperes, llamará a tu puerta. Recuerdo esa noche como si hubiera sucedido el día anterior. Me encontraba solo en mi habitación, con las luces apagadas y los auriculares puestos. La única fuente de luz provenía de la pantalla de mi ordenador, que mostraba el fondo oscuro característico de un navegador que permitía acceder a la Deep Web. No era mi primera incursión en ese rincón oscuro de Internet. Había leído tantas historias de secuestros, drogas, videos espeluznantes y otros horrores que, con el tiempo, creí haberme vuelto inmune al miedo. Pensaba que nada de lo que apareciera ahí podría afectarme realmente. Sin embargo, esa noche fue distinta. Mientras exploraba enlaces en foros clandestinos, me topé con uno que llevaba por título La mirada de Dios. Parecía el nombre de un sermón religioso y en otro contexto lo habría ignorado. Pero había algo en esa frase que despertaba mi curiosidad, como si me llamara. Hice clic. El foro era simple, una lista de temas sin imágenes ni adornos. Los títulos de las publicaciones eran inquietantes. Lo vi y ahora no puedo dormir. Él está observando. La verdad que no quería saber. Mi curiosidad se intensificó y elegí abrir uno de los hilos. La publicación inicial era breve pero perturbadora. Mirar directamente a los ojos de Dios no te otorga sabiduría, te arrebata la cordura. Tenía que compartirlo. No puedo seguir viviendo así. A continuación, aparecían una serie de respuestas de otros usuarios. Algunas pedían ayuda, otras relataban cómo sus vidas se habían desmoronado desde que vieron la mirada. Todas parecían sinceras, cargadas de una angustia palpable. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sin pensarlo demasiado, hice clic en un enlace compartido en una de las respuestas. La página a la que fui dirigido era minimalista. Un fondo negro con una pequeña ventana de video al centro. No había botones de reproducción ni pausa. El video comenzó automáticamente. Al principio, solo era estática en blanco y negro. El sonido de interferencia llenaba mis auriculares. Luego, la imagen se aclaró, mostrando una habitación oscura y vacía. Parecía un espacio común, con paredes desnudas y una silla en el centro. Esperé 2 minutos. Estaba a punto de cerrar la ventana cuando algo se movió en las sombras. Un hombre apareció, caminando lentamente hacia la cámara. Su rostro no era visible, solo su silueta alta y delgada. Se desplazaba con dificultad, como si estuviera herido o extremadamente cansado. Se detuvo frente a la cámara y sin previo aviso, encendió una lámpara sobre una mesa. La luz era tenue, apenas suficiente para iluminar su rostro. Era un hombre de edad media, con el cabello canoso y desaliñado. Su mirada parecía perdida, como si estuviera viendo algo mucho más allá de la cámara. Lentamente levantó la cabeza y miró directamente al lente. Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. Sus ojos eran abismos oscuros, completamente desprovistos de humanidad. Eran pozos negros que absorbían toda luz y esperanza. Intenté apartar la vista, pero no pude.
Era como si esos ojos me hubieran atrapado, sujetándome con una fuerza invisible. Sentí un dolor punzante en el pecho, como si una mano invisible apretara mi corazón. Quise gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Vi cosas indescriptibles en esos ojos, memorias que no eran mías, pensamientos ajenos que ahora habitaban mi mente. El pánico se apoderó de mí. De repente, sentí que no estaba solo en mi habitación. Había algo detrás de mí. Intenté girarme, pero mis piernas no respondían. En el reflejo de la pantalla del ordenador, vi unos ojos brillando en la oscuridad, pequeños y aterradores. El video en la pantalla cambió. El hombre sonreía ahora, pero su sonrisa era vacía, carente de vida. «Tú también los has visto», susurró una voz inhumana, resonando en mis auriculares. Era una mezcla de gemidos y susurros. «Y ahora, ellos te verán a ti». La pantalla se apagó, sumiendo la habitación en una oscuridad total. No sé cuánto tiempo pasó antes de recuperar el control de mi cuerpo. Encendí la luz y comprobé que la habitación estaba vacía. Todo parecía normal, salvo mi reflejo pálido en la pantalla apagada. Desconecté la computadora, apagué todo y me recosté en la cama, temblando. Esa noche no pude dormir. Cada sombra, cada rincón oscuro parecía ocultar unos ojos negros observándome. Los días siguientes fueron aún peores. Los espejos mostraban reflejos que no coincidían con mi imagen. Las noches eran un tormento. Las sombras siempre encontraban una manera de acercarse, sin importar cuánta luz encendiera. Al final, mi miedo me impulsó a escribir esta advertencia. Si estás leyendo esto, ten cuidado con lo que buscas en la Deep Web. La curiosidad puede abrir puertas que deberían permanecer cerradas. Si alguna vez encuentras esos ojos, no los mires fijamente. Si lo haces, jamás escaparás de su mirada. El día que finalmente perdí el control, vi al hombre en la esquina de mi cuarto. No se movía, solo me observaba con esos ojos vacíos. Supe entonces que la única manera de detenerlo era apagar la luz para siempre. No puedo seguir escribiendo. Ellos están aquí acercándose. Si encuentras esto, quema mi ordenador. No dejes que su mirada te atrape. Y si ya los has visto, lo siento. Vendrán por ti también. En las primeras horas de la madrugada, me encontraba completamente solo en mi habitación. El zumbido constante de la computadora era mi única compañía. El ambiente estaba impregnado de esa sensación opresiva, como si una presencia invisible cargara el aire con su peso. Aquella noche decidí ir más allá de lo habitual y adentrarme en los sectores más oscuros de la web. No era mi primera incursión en la Deep Web. Mi curiosidad siempre había superado cualquier rastro de temor. Había escuchado relatos sobre personas que se metían en graves problemas, pero, siendo sincero, siempre los tomé como historias exageradas. Accedí a una de esas páginas que carecen de nombre, solo un enlace cifrado que me llevó a un foro de apariencia sencilla y rudimentaria. Apenas ingresé, una ventana emergente apareció en mi pantalla con un mensaje de texto simple. ¿Quieres jugar un juego? Lo ignoré inicialmente, pensando que se trataba de algún truco para principiantes. Sin embargo, el mensaje volvió a aparecer, esta vez acompañado de una cuenta regresiva en la parte inferior. No sé exactamente por qué, pero la idea de un desafío siempre había sido algo imposible de resistir para mí. Sin pensarlo demasiado, hice clic en sí. El navegador me redirigió a un chat en vivo. La pantalla se oscureció hasta que solo quedó visible una pequeña caja de texto. Alguien, usando el seudónimo de El Instructor, comenzó a escribir. No había video ni audio, solo palabras. Todo parecía sacado de una película de terror de bajo presupuesto, pero la precisión en la manera de escribir de El Instructor tenía algo perturbador. Las palabras eran cuidadosas, casi hipnóticas. Bienvenido al juego. Las reglas son simples. Yo hago las preguntas, tú las respondes. Si fallas, perderás algo muy valioso. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero decidí continuar. La primera pregunta fue inofensiva, algo tan trivial como ¿cuál es tu color favorito? Respondí con rapidez y algo de desprecio, pensando que era una pérdida de tiempo. Sin embargo, a medida que las preguntas avanzaban, se volvieron más personales, más íntimas, como si el instructor conociera detalles de mi vida que jamás había compartido con nadie. Preguntas sobre mi infancia, sobre secretos que me habían atormentado.
Me sentí mareado cuando leí una de ellas. ¿Por qué le robaste dinero a tu madre cuando tenías 12 años? Mi estómago se contrajo al instante. ¿Cómo podía saber eso? La imagen de mi madre llorando mientras revisaba sus cajones y carteras me golpeó con una fuerza abrumadora. Intenté cerrar la ventana del navegador, pero la pantalla se congeló. El cursor no respondía. Estaba atrapado. Esta es la última pregunta, escribió el instructor. Si fallas, iré a verte. ¿Dónde escondiste las llaves del auto de tu padre la noche que lo chocaste y abandonaste el coche? Mi respiración se volvió frenética. Nunca se lo había contado a nadie. Había guardado ese secreto con extremo cuidado. ¿Cómo era posible que alguien lo supiera? Mis manos temblaban mientras escribía la respuesta. Presioné enviar y al instante, la pantalla se volvió negra. Por un breve momento no pasó nada. Luego un mensaje apareció. Has perdido. Nos vemos pronto. La computadora se apagó. Me levanté de la silla de un salto, con el corazón latiendo descontrolado. Corrí a apagar las luces de la casa y revisé todas las ventanas, asegurándome de que estuvieran bien cerradas. Un golpe en la puerta me hizo congelarme en el lugar. Mi mente intentó razonar, pero el miedo había tomado el control. Me acerqué con cautela, un cuchillo en alto. Sabía que no debía abrir, pero algo irracional me empujó a hacerlo. Con la puerta apenas entreabierta, vi un sobre en el suelo. Lo recogí rápidamente y cerré de golpe. Mi respiración era errática y no podía apartar los ojos de la cerradura. Dentro del sobre había una fotografía mía, tomada desde fuera de la ventana de mi cuarto mientras usaba la computadora. En el reverso de la foto, un mensaje escrito a mano con tinta roja decía: «Esto es solo el comienzo. El juego ha comenzado». En ese momento supe que ya no estaba solo. Desde esa noche, mi vida se había convertido en una pesadilla de la que no habría escapatoria. La sensación de ser observado me persiguió durante toda la noche. Intenté convencerme de que era una broma de mal gusto, una elaborada artimaña de alguien con demasiado tiempo libre, pero no podía ignorar lo que había visto. La foto, el mensaje. Decidí no volver a encender la computadora. A la mañana siguiente llevé el equipo a un técnico, alguien de confianza. Le expliqué que la máquina estaba fallando sin entrar en detalles. Mientras esperaba que la revisara, traté de distraerme, pero mi mente no me lo permitía. Cuando regresé para recogerla, el técnico me miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Sabías que tu computadora estaba conectada a una red extraña incluso estando apagada?, me dijo ajustando sus gafas. El nudo en mi estómago se apretó. Intenté fingir calma. No tenía idea. ¿Qué red? Es difícil explicarlo, pero parece que alguien tenía acceso remoto. Te recomiendo que no la uses más. Eso fue todo lo que necesitaba oír. Tiré la computadora en un contenedor de basura camino a casa. Pero el alivio fue breve. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, mi teléfono vibró en la mesita de noche. Al desbloquearlo, vi un mensaje sin remitente. Un movimiento inteligente pero inútil. Esto no termina aquí. Casi solté el teléfono. Apreté los puños intentando reprimir el pánico. Bloqueé el número y apagué el dispositivo. Pero al hacerlo, las luces de mi habitación comenzaron a parpadear. Un ruido leve, como un roce, provenía de la ventana. Me quedé inmóvil, sintiendo como el sudor frío recorría mi espalda. Con cuidado me acerqué a la ventana. La abrí de golpe, armado con un bate que había tomado de mi armario. No había nadie. Pero en el marco de la ventana, con tinta roja, alguien había escrito: «No puedes esconderte de mí». Mi mente se llenó de preguntas. ¿Cómo sabía tanto de mí? ¿Por qué me había elegido? Y sobre todo, ¿qué quería? Pasaron varios días en los que no supe nada más. La paranoia se convirtió en mi nueva realidad. Revisaba cada esquina de la casa, cada sombra. Pero entonces llegó algo que rompió por completo mi precario control. Un paquete. El envoltorio era negro, sin marcas. Dentro había un reloj con una cuenta regresiva, 48 horas, y una nota escrita con la misma tinta roja. «Tienes 2 días para decidir. Juega o sufre las consecuencias». El reloj marcaba 47 horas con 59 minutos. Tomé una decisión impulsiva. No podía seguir siendo una víctima. Si querían jugar, yo jugaría, pero lo haría a mi manera. Me conecté al único dispositivo electrónico que había dejado, un viejo portátil sin cámara ni micrófono, y me sumergí de nuevo en la Deep Web, buscando cualquier pista,
cualquier rastro de este instructor. Encontré foros hablando sobre el juego, historias de personas que lo habían enfrentado, todas diferentes, pero con algo en común. Nadie había ganado. Algunos desaparecieron. Otros, bueno, sus relatos no terminaron de forma agradable. El tiempo avanzaba. 40 horas, 36 horas. Cada segundo que pasaba, la sensación de desesperación crecía. Pero entonces encontré algo. Un hilo oculto, encriptado. El título era simple, La salida. La respuesta final podría estar ahí. Con el reloj implacable marcando cada segundo, mi corazón latía como si estuviera atrapado en un tambor constante. Decidí abrir el hilo oculto. Mi pantalla parpadeó un par de veces antes de mostrar un texto críptico. La salida no es un escape, es una confrontación. Prepárate para enfrentarte a lo que temes. Debajo, un enlace encriptado parpadeaba en rojo. Sin pensarlo demasiado, hice clic. No había vuelta atrás. El enlace me llevó a una página completamente negra, con una única frase en el centro de la pantalla. El tiempo está en tus manos. El reloj que había llegado con el paquete comenzó a emitir un pitido. Miré el cronómetro. 35 horas con 59 minutos. Pero entonces, el pitido cesó y la pantalla se llenó con imágenes. Eran fragmentos de mi vida. Fotos de cumpleaños, momentos íntimos, cosas que ni siquiera recordaba haber capturado. Pero lo más perturbador no era eso. En varias de las imágenes había algo que nunca estuvo ahí. Una figura borrosa en el fondo, siempre observándome. Un mensaje apareció en la pantalla. El instructor te ha estado vigilando toda tu vida. ¿Quieres saber por qué? Sentí que el aire me faltaba. Tecleé con manos temblorosas. ¿Por qué yo? La respuesta llegó de inmediato. Porque tú lo permitiste. Esa frase me dejó helado. ¿Qué significaba? ¿Cómo podía haber permitido algo que no entendía? Antes de que pudiera procesarlo, otra ventana emergente apareció. Un nuevo desafío te espera. Prepárate. Mi pantalla volvió a parpadear y fui redirigido a un juego extraño. Una especie de laberinto digital. No había instrucciones claras, solo un contador que seguía avanzando. Cada movimiento que hacía parecía desatar un recuerdo reprimido. La vez que me peleé con mi mejor amigo, las palabras hirientes que le dije a mi hermana, el robo de dinero a mi madre. Era como si cada decisión dentro del laberinto me obligara a enfrentar los peores momentos de mi vida. El tiempo avanzaba. 30 horas, 29 horas. Finalmente llegué al centro del laberinto. Allí, una última pregunta me esperaba. ¿Mereces ganar? Me quedé mirando la pantalla, incapaz de escribir. Todo dentro de mí quería gritar que sí, que merecía salir de esto. Pero una parte más honesta, más profunda, sabía que esa no era la respuesta que querían. Escribí, no lo sé. El laberinto desapareció, la pantalla volvió al negro y entonces una voz, fría y metálica, salió de los altavoces de mi computadora. Por primera vez eres honesto, por eso tendrás una oportunidad. El reloj se detuvo. El cronómetro marcaba exactamente 24 horas. El alivio duró solo un segundo antes de que un nuevo mensaje apareciera. Ahora es el turno del juego físico. Prepárate para la visita. Mi cuerpo entero se tensó. Miré a mi alrededor paranoico. Salí corriendo de la casa buscando refugio en un hotel cualquiera. Al menos eso pensé que haría. Pero mientras cruzaba la calle hacia un taxi, sentí el frío metálico de una mano en mi hombro. Una voz familiar susurró detrás de mí. El instructor nunca se queda atrás. Intenté girarme, pero lo siguiente que recuerdo fue despertar en una habitación oscura, amarrado a una silla. Frente a mí, una pantalla iluminada mostraba el mismo reloj, ahora marcando 12 horas. Y entonces la voz volvió. La última etapa ha comenzado. La habitación era fría, con un eco constante que hacía que cada respiración sonara como un golpe en mi pecho. Estaba atado con fuerza. Las muñecas me ardían al intentar moverme. Frente a mí, la pantalla parpadeaba, y la voz metálica, tan escalofriante como antes, volvió a hablar. Bienvenido a la etapa final. Aquí no hay respuestas correctas, solo decisiones. De repente, las luces de la habitación se encendieron, revelando las paredes cubiertas de fotografías. Todas eran de mí, momentos que reconocía y otros que no recordaba en absoluto. Pero lo peor no eran las fotos, era el espejo gigante frente a mí. Reflejaba no solo mi rostro demacrado, sino algo más, una figura de pie, justo detrás de mí.
Grité y me retorcí, pero cuando giré la cabeza no había nadie allí. La figura estaba solo en el espejo, inmóvil, observándome. La voz volvió. El reloj marca 12 horas. Cada decisión reducirá o aumentará tu tiempo. Si llegas a 0, te quedarás aquí para siempre. En la pantalla apareció una pregunta. ¿A quién amas más? Debajo había 2 opciones. Mi madre o mi hermana. Mis manos sudaban y aunque sabía que esta era una trampa emocional, no tenía otra opción. Con dificultad susurré. Mi madre. El reloj avanzó, reduciéndose a 9 horas. La voz se rió, un sonido inhumano que me erizó la piel. Muy bien. La siguiente decisión será más interesante. La pantalla cambió, mostrando a 2 personas atadas a sillas, sus rostros ocultos por máscaras. La voz habló de nuevo. Uno vive, uno muere. Tienes 3 minutos para decidir. Intenté gritar que no podía, que no sabía quiénes eran, pero el cronómetro en la pantalla ya había comenzado. 02:59, 02:58. Me debatí entre las opciones mientras las figuras en la pantalla permanecían en silencio. No quería ser responsable de algo así. Finalmente grité, no puedo decidir, déjalos ir. La voz respondió calmada pero cruel, decidir no decidir es una elección. Ahora, ambos pagarán el precio. Las luces en la pantalla se apagaron. El cronómetro bajó a 6 horas. Sentí una mezcla de culpa y desesperación. La siguiente prueba será más personal. La habitación cambió. Las paredes retrocedieron revelando una nueva sección. Allí estaba una mesa con 3 objetos. Una pistola cargada, un cuchillo y un pequeño dispositivo desconocido. La voz dio la instrucción. Para salir, necesitas dejar algo atrás. Elige un objeto y úsalo contra ti. Un sacrificio físico o emocional será tu moneda de escape. La pistola me aterrorizaba. No sabía si podría apretar el gatillo. El cuchillo era peor. La idea de infligirme daño deliberado era insoportable. El dispositivo, sin embargo, me intrigaba. Me acerqué lentamente y lo sostuve entre las manos. Tenía un botón rojo brillante. Si presionas el botón, olvidarás todo lo que te hace ser tú, tus recuerdos, tu identidad, todo lo que te conecta con este mundo. Serás libre, pero no serás tú. El reloj marcaba 4 horas. La presión era insoportable. ¿Qué significaba libertad si no recordaba quién era? Pero si no hacía nada, moriría en esta maldita habitación. Con lágrimas corriendo por mis mejillas, grité, «¡Maldito seas!». Presioné el botón. Por un momento todo se detuvo. La pantalla se apagó, las luces se oscurecieron y la habitación quedó en silencio. Entonces un nuevo mensaje apareció en la pantalla. «Felicitaciones. Has sobrevivido, pero tu juego apenas comienza». El dolor en mi cabeza era insoportable. Sentí que algo en mi interior se fragmentaba, como si una parte de mí se rompiera en pedazos. Cuando desperté estaba en mi cama como si nada hubiera pasado. Pero algo era diferente. Miré mi reflejo en el espejo y no reconocí al hombre que veía. Los ojos eran los míos, pero había algo extraño, una frialdad que nunca antes había estado ahí. Entonces mi teléfono vibró. Un mensaje nuevo apareció. «Nos vemos pronto, jugador. La próxima vez será más divertido». Me di cuenta de que no había escapatoria. Los días siguientes fueron un torbellino de paranoia y confusión. Intenté volver a la normalidad, pero la sensación de que algo me acechaba era constante. Mi reflejo en los espejos seguía inquietándome. Aunque parecía yo, había algo en la mirada que no cuadraba, como si algo más estuviera allí, observando desde el otro lado. Intenté investigar, pero cada búsqueda parecía llevarme a un callejón sin salida. Los foros que antes frecuentaba en la Deep Web habían desaparecido. El nombre del instructor no existía en ningún lugar. Pero lo que realmente me sacudió fue cuando intenté hablar con mi madre. «¿Quién eres?», me dijo frunciendo el ceño cuando me acerqué a saludarla. «Soy yo, mamá. ¿Qué estás diciendo?», respondí intentando no sonar desesperado. «No lo sé, algo en ti es diferente. Tus ojos no son los mismos». Su comentario me dejó helado. Ella no sabía nada de lo que había pasado, pero podía percibirlo. Algo había cambiado, algo que ni yo mismo podía entender. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché pasos fuera de mi habitación. Me levanté de un salto, armándome con el bate que había guardado bajo mi cama desde la última vez. Abrí la puerta lentamente, pero no había nadie allí. Entonces lo vi, en la pared del pasillo, una palabra escrita con tinta roja.
Recuerda. El mensaje me llenó de angustia. Recordar que ya había perdido partes de mí. Intenté ignorarlo, pero al volver a mi habitación, encontré mi computadora, la que había tirado días atrás, perfectamente colocada sobre mi escritorio. La pantalla estaba encendida, mostrando un cronómetro que marcaba 72 horas. Tu juego ha reiniciado. Me senté frente a la máquina sin tocarla mientras el cronómetro seguía su marcha. Mi mente corría en círculos. ¿Qué querían de mí? ¿Qué había olvidado? La pantalla parpadeó y apareció un mensaje. Recupera lo que perdiste o pierdes todo. Junto a las palabras, imágenes comenzaron a aparecer, esta vez fragmentos de recuerdos. La primera vez que aprendí a andar en bicicleta, el rostro de mi primer amor, la risa de mi madre cuando éramos niños. Pero algo no encajaba. Algunas partes parecían manipuladas, como si alguien las hubiera distorsionado. Otro mensaje apareció. La verdad no siempre es como la recuerdas. Decide, ¿confías en tus recuerdos o los descartas? Debajo había dos opciones: aceptar tus recuerdos como reales, rechazar todo y empezar de nuevo. Las palabras eran un golpe directo a mi mente. ¿Qué significaba empezar de nuevo? ¿Era la promesa de un reinicio verdadero o una trampa? Pero si aceptaba lo que veía como verdad, ¿estaba perpetuando una mentira? El cronómetro marcaba 70 horas con 30 minutos. El tiempo seguía su curso implacable. Después de un largo momento, mi curiosidad, esa maldita fuerza que me había llevado hasta aquí, ganó la batalla. Elegí la segunda opción: rechazar todo y empezar de nuevo. La pantalla se apagó y por un instante, el mundo quedó en silencio. Entonces una carcajada resonó desde el altavoz, más humana esta vez, pero igualmente aterradora. Excelente elección. Ahora descubramos quién eres realmente. De repente sentí un dolor agudo en mi cabeza, como si 1000 agujas perforaran mi cerebro al mismo tiempo. Imágenes de personas que no conocía comenzaron a inundar mi mente. Lugares desconocidos, momentos que no eran míos, o quizás sí. La pantalla volvió a encenderse, mostrando un mensaje final. El primer nivel ha terminado, prepárate para lo que viene. Y entonces todo se volvió negro. Cuando desperté estaba en un lugar completamente diferente. Un edificio abandonado. Las ventanas selladas con tablas y el aire cargado de polvo. Frente a mí una mesa con una sola hoja de papel. En ella, un mensaje escrito a mano. Bienvenido al segundo nivel. Encuentra la verdad o pierde tu alma. El reloj estaba de vuelta marcando 24 horas. Esta vez no había escapatoria. El juego acababa de empezar de nuevo. La hoja en la mesa temblaba en mis manos. Las palabras encuentra la verdad o pierde tu alma resonaban en mi mente como un eco sin fin. Miré el reloj. 24 horas. Estaba cansado, agotado por el miedo y la incertidumbre, pero sabía que esta vez tenía que llegar al fondo de todo. La habitación parecía un rompecabezas en sí misma. Las paredes estaban cubiertas de garabatos, símbolos, frases en idiomas que no reconocía, y una serie de números escritos en un patrón extraño. Una pequeña puerta al fondo me llamó la atención. Al cruzarla encontré un pasillo angosto que parecía infinito. La iluminación era tenue, casi inexistente, y cada paso que daba resonaba como si el espacio a mi alrededor estuviera vivo. Finalmente el pasillo me llevó a otra sala, donde un hombre esperaba sentado frente a una mesa. Llevaba un traje negro impecable y su rostro estaba cubierto por una máscara blanca sin expresión. «Te estaba esperando», dijo con voz firme y pausada mientras hacía un gesto para que me sentara frente a él. Me acerqué con cautela, cada fibra de mi ser gritándome que corriera, pero algo en mí sabía que este era el momento final, la confrontación que lo explicaría todo. «¿Quién eres?», le pregunté tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. El hombre inclinó la cabeza ligeramente. «Soy tú», respondió quitándose la máscara. El rostro que vi era el mío, pero diferente, más viejo, más cansado, con una mirada que irradiaba una mezcla de desprecio y tristeza. «¿Qué significa esto?», exigí, la desesperación apoderándose de mí. «Significa que esto siempre fue sobre ti», dijo con una sonrisa amarga. «Tus elecciones, tus secretos, tus miedos, todo lo que has enfrentado en este juego ha sido parte de ti desde el principio. Yo soy el fragmento de ti que nunca quisiste enfrentar, el lado que escondiste detrás de mentiras y excusas».
La sala comenzó a cambiar. Las paredes se transformaron en espejos que reflejaban momentos de mi vida. La vez que traicioné a mi mejor amigo, la noche en que robé a mi madre, el accidente con el auto de mi padre. Todo estaba ahí, expuesto. ¿Por qué todo esto?, pregunté con la voz quebrada. «Porque ya no puedes huir», respondió mi reflejo. «Este es el último desafío. O me enfrentas y aceptas quién eres, o te quedarás atrapado aquí para siempre, perdido en el reflejo de tu propia mentira». El reloj apareció sobre la mesa, marcando 3 minutos. Mi cabeza daba vueltas. Quería gritar, correr, pero sabía que no podía. Este era el final del juego. «¿Cómo se supone que te enfrente?», pregunté con lágrimas en los ojos. «Acepta la verdad», dijo mi otro yo. «Mírame y di las palabras». Las imágenes en los espejos se hicieron más intensas, cada error, cada acto de cobardía amplificado. Sentí que me iba a romper, pero entonces algo hizo clic en mi mente. Respiré hondo y miré directamente a mi reflejo. Yo soy todo esto. Mis errores, mis miedos, mis mentiras. No soy perfecto, pero sigo siendo yo. El reloj se detuvo. Las paredes comenzaron a desmoronarse, y la figura frente a mí sonrió, esta vez con una genuina calidez. «Finalmente lo entiendes. El juego no era para destruirte, sino para liberarte». La sala se desvaneció y cuando abrí los ojos estaba de nuevo en mi cama, como si nada hubiera pasado. Pero esta vez algo era diferente. Me sentía más ligero, como si una carga invisible hubiera desaparecido. Al mirar la pantalla de mi computadora solo había un mensaje: «Has ganado. Ahora vive sin miedo». Cerré la computadora y salí al mundo sabiendo que el juego había terminado, pero que la verdadera partida apenas comenzaba. Enfrentar mi vida con la verdad y sin huir de mí mismo nunca más. Mi peor experiencia en la Deep Web fue toparme con una página espantosa y repulsiva llamada Experimentos Humanos. No recuerdo exactamente cómo llegué allí. Estaba escondida en algún rincón oscuro de un sitio de enlaces archivados. La página de inicio describía su contenido de manera perturbadora. Me angustiaba leer aquello, escrito en una fuente roja como si fuera sangre. Los experimentos detallados en esa página pretendían demostrar que no todas las personas nacen iguales. Las víctimas seleccionadas para estos experimentos eran generalmente personas sin hogar, aunque también incluían a desafortunados que caían en manos de esos enfermos. Los llamados experimentos iban desde probar la resistencia al hambre y la falta de agua, hasta medir el dolor extremo y la tolerancia a enfermedades, infecciones, radiación y altas temperaturas. Incluso sometían a niños pequeños a pruebas de dolor y calor. Había visto videos impactantes y desagradables, como aquel de 3 hombres con un martillo, y creí que estaba preparado para cualquier cosa, pero estaba equivocado. Cometí el error de hacer clic en el primer enlace con imágenes de los experimentos. Honestamente, tuve que luchar contra el impulso de vomitar. No voy a describir lo que vi, pero diré que involucraba víctimas inocentes, personas como tú y yo, sometidas a cosas que nadie debería sufrir jamás. Contra mi mejor juicio, continué explorando la página y las cosas solo empeoraron. Había una sección completa dedicada a bebés y niños pequeños. Llegué al final de la página y de repente apareció un cuadro pequeño en mi pantalla. No supe qué era hasta que una línea de texto apareció. ¿Disfrutaste el sitio? Me quedé paralizado. Escribí: ¿Quién eres? El extraño respondió rápidamente, evadiendo mi pregunta. ¿Cuál fue tu parte favorita del sitio? Repetí mi pregunta y esta vez me respondió. Dijo que era el propietario de la página. Le contesté que aquello era enfermizo e inhumano y que lo denunciaría. Ese fue mi mayor error. Tras una breve pausa escribió: Veo que tu nombre es Lucas y vives en Nueva Jersey. Tenía razón. En lugar de cerrar el navegador de inmediato escribí: Te equivocas. 10 segundos después envió algo que hizo que mi corazón se hundiera. Mi dirección completa, totalmente correcta. Sus últimas palabras fueron: Que tengas un buen día. Cerré el navegador y mi computadora portátil de golpe. Llamé a la policía de inmediato y les conté todo. También alerté a mis padres. Los agentes revisaron mi computadora, pero como no recordaba el enlace y el navegador Tor no guarda historial, no pudieron rastrear la página. Nos recomendaron mudarnos lo antes posible. Por suerte, ya estábamos buscando una nueva casa.
Mis padres actuaron rápidamente. Vendieron la casa y encontramos otra en tiempo récord. Sentí culpa durante semanas. Me disculpé con mi familia todos los días por haberlos expuesto a este peligro. Me gusta pensar que el extraño del chat estaba fanfarroneando, pero no podía correr riesgos. Nunca debería haber explorado la Deep Web. Nada bueno sale de ahí. Después de mudarnos, intenté dejar atrás aquella experiencia traumática, pero el miedo y la paranoia persistieron. Cada ruido en la noche me sobresaltaba, y siempre sentía que alguien me observaba. Una noche, mientras estaba solo en casa, recibí un correo electrónico. No tenía remitente, y el asunto decía simplemente, «No puedes escapar». Con las manos temblorosas abrí el mensaje. Contenía una imagen de nuestra antigua casa. Pero algo estaba mal. La casa parecía abandonada, con ventanas rotas y grafitis en las paredes. En una esquina de la imagen había un mensaje escrito con sangre. «Volveremos por ti». Apagué la computadora y llamé a la policía. Les mostré el correo, pero sin un remitente ni forma de rastrearlo, poco pudieron hacer. Me recomendaron cambiar mis cuentas y contraseñas y prometieron patrullar más en la zona. Aunque intenté tranquilizarme, sabía que el peligro seguía latente. Tomé medidas adicionales. Instalé cámaras de seguridad, adquirimos un perro guardián entrenado y comencé a aprender defensa personal. Decidí que no sería una víctima indefensa. Con el tiempo las cosas empezaron a calmarse. No recibí más correos amenazantes y la vida parecía volver a la normalidad. Sin embargo, una noche, revisando las grabaciones de las cámaras, noté algo perturbador. Una figura encapuchada estaba de pie al borde de nuestra propiedad, mirando hacia la casa. Permaneció allí unos minutos antes de desaparecer en la oscuridad. Mostré las grabaciones a la policía, que esta vez tomó la amenaza más en serio. Descubrieron que la figura había estado vigilando la casa en varias ocasiones, siempre desde el mismo lugar y desapareciendo antes de que alguien pudiera confrontarla. Nos aconsejaron mudarnos de nuevo, esta vez a otra ciudad. Encontramos una casa en un vecindario tranquilo y seguro. Instalamos un sistema de seguridad avanzado y aseguramos nuestra privacidad. A pesar de ello, la sensación de ser observado nunca desapareció por completo. Cada sombra, cada rincón oscuro, me recordaba a esa figura encapuchada y la pesadilla de la Deep Web. Aunque la vida continuó, las cicatrices de esa experiencia permanecieron. Aprendí a nunca subestimar los peligros ocultos en la red y a siempre estar alerta. A veces los peores horrores no están en nuestras pesadillas, sino en las profundidades de la web. Cometí el error de explorar la Deep Web. Una vez que accedí, leí una publicación en la que algunas personas hablaban de algo llamado Tor, que permite navegar en la Deep Web. Básicamente, se trataba de una conversación sobre las cosas más inquietantes que otros usuarios habían encontrado en ese entorno. Me intrigaron algunos de los relatos, así que seguí investigando y descargué algo que encontré en una publicación de Reddit, donde alguien compartió un enlace a una wiki oculta llena de enlaces útiles hacia la Dark Web. Me sorprendió la cantidad de contenido perturbador que existía, como la pornografía infantil. Hice todo lo posible por evitar ese tipo de sitios. En mi exploración, me topé con un enlace que me llevó a otra página, conocida como las páginas negras. Esta tenía un diseño oscuro con múltiples enlaces en colores rojo y amarillo. Entre estos, los más desconcertantes eran los llamados asesino personal y mascotas muertas. Cuando revisé algunos de esos enlaces, me di cuenta de lo caótico y peligroso que era todo esto. Decidí hacer clic en un enlace amarillo que me llevó a otra página llena de más enlaces. Uno en particular llamó mi atención: Chat de la Sociedad Secreta. Lo seleccioné y aunque la carga fue extremadamente lenta, finalmente la página apareció. La pantalla se tornó negra y un cuadro de chat emergió, acompañado de una ventana de video también en negro. Contra mi mejor juicio escribí «Hola» en el cuadro de chat. Lo que ocurrió después fue aterrador. Apareció en la pantalla una persona con una máscara, sentada en un cuarto oscuro. Mi corazón casi se detuvo cuando me di cuenta de que mi rostro apareció también en la pantalla. Parecía que el sitio web había activado mi cámara web, aunque siempre la mantengo cubierta. Intenté cerrar la ventana, pero la barra de tareas había desaparecido, así como los botones para minimizar o salir. Al presionar las teclas de comando, nada sucedió. Entonces escuché una voz distorsionada desde los altavoces.
Era el individuo enmascarado hablando con un modulador de voz. Recuerdo claramente que dijo: «Aún te veo, Alex». Mi corazón se hundió al escuchar mi nombre. Apagué mi computadora portátil con urgencia. Después de lo ocurrido, eliminé Tor de mi dispositivo y decidí no reportar nada, ya que todo parecía completamente anónimo. Sin embargo, 2 semanas después, mi madre me entregó una carta sin remitente. Dentro había un mensaje con 3 palabras escritas en letras grandes: «No regreses». Desde entonces, mi vida se transformó en un mar de paranoia y ansiedad. Aunque intenté retomar la normalidad, las amenazas continuaron. Mensajes de texto provenientes de números desconocidos comenzaron a llegar con advertencias veladas, acompañados de fotografías de lugares que solía frecuentar, como mi escuela y un parque cercano. Eventualmente decidí buscar ayuda policial. Entregué las cartas y describí los eventos. Aunque registraron mi denuncia, explicaron que rastrear a los responsables sería complicado sin más pruebas. Mientras tanto, implementaron patrullas frecuentes en mi vecindario. El incidente llegó a un punto crítico cuando, una noche, alguien dejó un sobre en mi puerta. Dentro había una memoria USB y una nota que decía: «Mira esto y sabrás quiénes somos». Contra los consejos de mi madre, conecté la memoria a mi computadora protegida. Contenía un único video que mostraba al hombre enmascarado rodeado de pantallas que proyectaban imágenes en tiempo real de mi casa y otros lugares que frecuentaba. Llevé la evidencia a la policía, quienes, esta vez, tomaron medidas más serias. Descubrieron una red de hackers operando en la Deep Web, dedicados a acosar y extorsionar a personas como yo. Aunque lograron arrestar a varios miembros, no todos fueron capturados. El miedo nunca desapareció del todo, pero la experiencia me enseñó a valorar la seguridad digital y ser más cauteloso con mi actividad en línea. Aprendí que la Deep Web es un lugar lleno de peligros y que un solo error puede tener consecuencias duraderas. Soy lo que podría considerarse un ermitaño. He pasado los últimos 5 años de mi vida completamente apartado del mundo exterior, refugiado en mi pequeño estudio. Para otras personas, este espacio podría parecer asfixiante, pero para mí es un lugar acogedor. Este apartamento es mi universo, lo suficientemente reducido como para que en cualquier instante sepa todo lo que ocurre en él. Aquí estoy seguro y protegido del caos que reina fuera de la ventana, la cual siempre mantengo cerrada y cubierta con cortinas. Aunque no siempre fui así. En mi infancia era un niño común, con una familia cariñosa. En aquellos días vivíamos en una casa bastante espaciosa con mis padres y mi hermano mayor. No tengo recuerdos nítidos de mis padres, pero sé que nos querían, tanto a mí como a mi hermano, aunque su trabajo constante les dejaba poco tiempo para nosotros. De mi hermano, en cambio, lo recuerdo todo. Él era mucho mayor que yo y la mayoría de las veces debía hacerse cargo de mí cuando mis padres trabajaban hasta altas horas de la noche. Una noche, un ruido en la manija de mi puerta me despertó. Había desarrollado la costumbre de cerrar con llave, tal vez por timidez, y probablemente eso me salvó la vida. Me levanté para abrir pensando que mi hermano necesitaba algo, pero cuando escuché los golpes insistentes al otro lado, me congelé. Mi hermano siempre fue tranquilo y paciente. Jamás me levantó la voz, y mucho menos golpearía mi puerta de ese modo en plena madrugada. Los golpes se intensificaron, cada vez más fuertes, hasta que temí que la puerta cediera. No hice más que acurrucarme bajo las mantas en mi cama. Eventualmente me quedé dormido. A la mañana siguiente desperté bañado en sudor. Intenté convencerme de que todo había sido una pesadilla. Casi lo logré, hasta que abrí la puerta y fui al salón. Lo que vi allí me perseguiría por el resto de mi vida. Aunque no soy capaz de recordar gran parte, mi terapeuta asignada por el tribunal me ha explicado que mi mente reprime los recuerdos más traumáticos porque no estoy preparado para afrontarlos. Aún así, ciertos fragmentos persisten. La sangre escurriendo entre las tablas de madera, el olor metálico que me revolvió el estómago, y el destello rojo y azul de las luces policiales al responder a lo que creían era una denuncia por ruidos molestos. Cuando salí del sistema de acogida y conseguí mi propio apartamento, apenas conservaba memorias de mi familia. Ni siquiera podía evocar los rostros de mis padres. Me convertí en un solitario,
viviendo modestamente del dinero que ganaba haciendo trabajos tecnológicos independientes en línea. Pero un día, al mirarme al espejo, me vi como realmente era, una sombra de mí mismo. O mejor dicho, amanecí con 18 años, siendo el mismo chico asustado que se escondía bajo sus mantas. Decidí que era suficiente. Mi terapeuta en línea sugirió terapia de exposición gradual para enfrentar mis temores. Ella propuso que, una vez lista, podríamos dar paseos al aire libre. Pero yo, impaciente tras años atrapado por mi propia mente, decidí ir más allá. Fue el mayor error de mi vida. Quise enfrentar mi miedo a la muerte directamente. Inicié sesión en la Deep Web usando un navegador especializado y múltiples capas de seguridad. Podría ser un solitario, pero no era imprudente. Navegué sitios macabros, observando fotografías de personas tras accidentes o desastres. Un soldado con la pierna destrozada, un conductor aplastado en su asiento, una persona alcanzada por un rayo con la piel ennegrecida y venas abultadas. Cada imagen era más perturbadora que la anterior. Pensé en cerrar el navegador muchas veces, pero mi determinación superó al miedo. Luego hice clic en un enlace titulado «La noche familiar salió mal». Me llevó a un video. Mostraba una sala de estar con luz tenue. En un sofá, un hombre y una mujer estaban atados y amordazados. Ambos sollozaban y una voz joven fuera de cámara lloraba con ellos. Dos hombres enmascarados entraron en el encuadre. Colocaron una mano sobre los hombros de sus víctimas, en un gesto que parecía tranquilizador pero era aterrador. Sin previo aviso, los enmascarados sacaron cuchillas y con movimientos rápidos degollaron al hombre y la mujer. Luego la cámara enfocó a un adolescente atado a una silla. Lo reconocí. Era mi hermano. Esa sala era nuestra sala. Los rostros de las víctimas eran inconfundibles. Mis padres. Estaba viendo lo que ocurrió esa noche, el evento que cambió mi vida para siempre. Llamé a la policía de inmediato. La nueva evidencia reabrió el caso sin resolver del asesinato de mi familia. Eso es lo único positivo que salió de mi incursión en la Deep Web. Por ahora, he dejado de intentar superar mi miedo al exterior. Pero quizás, si la policía atrapa a los responsables, pueda reunir el valor para salir de nuevo.